Te doy la bienvenida a este nuevo video inútil, donde vamos a conocer una historia de lo más curiosa que tuvo que ver con un engaño enorme y muy divertido, pero que algunas personas se lo tomaron muy mal. Además, en un combo imperdible, todo esto nos va a servir para reflexionar un poco sobre ¿qué es el arte? Arte, arte, arte. No te puedo adelantar más porque ya es spoiler, pero quédate ahí para conocer esta historia, así que das 10 puntos cuando lo cuentes en tu próxima reunión. Reunión a realizarse según las normas sanitarias vigentes. Nos vamos a Suecia, a la ciudad de Gotemburgo. El 1 de febrero de 1964 estaba fresco, así que qué mejor para pasar el rato que una exposición de arte en la Galerie Christinae. Y no solo arte, arte abstracto. Veo que les gusta el arte abstracto. Pierre Mondrian, pintura en diamante, en rojo, azul y amarillo. Este cuadro carece de espacio tridimensional, pero igualmente resulta muy dinámico. Pero bueno, igual aquella exposición era más de expresionismo abstracto, con pinturas de artistas emergentes. De entre todas las obras, las que más llamaron la atención fueron las de un pintor francés, autodidacta, llamado Pierre Brasseur. ¡Ulala, señor Francis! ¿Y cómo no? Pierre Brasseur. Causaron un gran impacto. La gente se quedaba mirando, las comentaba. Un éxito. Y por supuesto, los críticos no se hicieron esperar. Tord Bäckström, del diario Göteborgs Handels och Författning, si pronuncié bien esto, saco la ciudadanía sueca mañana, escribió que el pintor traza marañas de pinceladas fuertes en los lienzos, a menudo con un color claro brillante debajo de las capas que se cruzan en tonos más oscuros. Mucho más allá fue Rolf Anderberg, del diario Göteborgs-Posten, que había dicho que la mayoría de los trabajos eran bastante pretenciosos, menos los de Pierre Brasseur. Pierre Brasseur se expande con un agarre más fuerte pero también con un cálculo claro. Uno quisiera decir que sus pinceladas se retuercen con un salvaje puntilleo sobre el lienzo. Pierre es un artista que trabaja con la delicadeza de un bailarín de ballet. Todo el mundo estaba re contento con el laburo de este artista Pierre Brasseur y la gente lo quería conocer. Hasta que, una semana después de la aparición de sus obras, se reveló su identidad. Pierre Brasseur, el tipo que, según este diario, había sacudido al mundo del arte, en realidad era un chimpancé de 4 años llamado Peter. ¿What? Sí, toda esta jodita fue idea de Åke Dake Axelsson, un periodista del vespertino Göteborgs Tidningen. Junto al dueño de la galería, Imbie Funkegård, decidieron armar esto para exponer un poco al esnobismo en el mundo del arte. Partieron de una pregunta: ¿podría el público distinguir arte moderno de arte hecho por un mono? Para fraguar esta movida, Dake convenció al cuidador del zoológico, un pibe de 17 años, de darle un pincel y pinturas al óleo a Peter. Al principio se comía la pintura, pero a fuerza de insistencia y estimulado con bananas como premio, el simpático chimpancé se fue copando con el temita de pintar y terminó varios cuadros. Dake eligió los que le parecieron los mejores 4 y los llevó para la galería. Cuando saltó que el famoso pintor Pierre Brasseur era un chimpancé, para mucha gente fue muy gracioso, pero la comunidad artística no se rió ni un poquito. La Organización Nacional de Artistas Suecos obligó a cerrar la galería y los denunció por fraude. Pero la justicia no dio ni bola porque no había ningún crimen. De todos modos, Rolf Anderberg, el tipo que había dicho no sé qué de un salvaje puntilleo y la delicadeza de un bailarín de ballet y qué sé yo, se mantuvo firme en su postura y se apoyó en un libro del zoólogo británico Desmond Morris, que decía que los monos tenían la capacidad de pintar siguiendo patrones y elegir colores de manera equilibrada. Para Morris, el arte de los monos representa una etapa de estética pura, a la que, de a poco, se estaba volviendo en el siglo XX. Aún así, dijo este crítico, eran los mejores cuadros de la exposición. La historia terminó con el divertido detalle de que una de las 4 obras se vendió a un coleccionista, Bertil Eklund, por una cantidad que, a guita de hoy, serían $742. Nada mal para una primera venta. 5 años después, en 1969, el chimpancé Peter fue trasladado al zoológico de Chester, en Inglaterra, donde vivió hasta el final de sus días. En 2009, el zoológico de Boras, donde Peter había vivido, compró otra de sus pinturas a unos $250, como recuerdo por el paso del chimpancé por el lugar. Esto deja picando la pregunta: ¿qué es el arte? ¿Son solamente las llamadas bellas artes?
¿Un cuadro renacentista? ¿Una escultura? En el último siglo y pico hubo muchos cuestionamientos a esto, desde La Fuente, de Marcel Duchamp, hasta Comediante, de Maurizio Cattelan, la famosa banana pegada con una cinta a la pared. Pasando, claro, por casos como una movida similar a la de Pierre Brasseur, pero con un burro que pintaba con la cola. O esa situación famosa donde alguien dejó unos anteojos en el piso de un museo y la gente creía que era parte de la exposición. O también el pop art. Nunca se me podría ocurrir algo como una sopa o un lápiz. Y Banksy. Bueno, una bocha. ¿Se entendió? ¿Qué es el arte entonces? No sé. No venía a traer una respuesta, sino una pregunta. Si vos sí tenés una respuesta sobre qué es el arte o querés compartir otros cuestionamientos a esta visión más tradicional de lo que es el arte, déjalo en los comentarios, así abrimos el debate y si no llegamos a nada, por lo menos nos divertimos un rato. Y así llegamos al final de este video inútil con esta curiosa historia de una ridiculización al esnobismo artístico que terminó siendo una intervención artística en sí misma. También conocida como la del chimpancé pintor. Si te gustan estos videos con historias que no ves en el colegio, te invito a darles un empujón virtual con un me gusta o un comentario, compartiéndolos o suscribiéndote, que es de muchísima ayuda. Y si te copan las curiosidades y las historias interesantes, puedes encontrar más hurgando en mis redes. Muchas gracias y hasta la próxima. Ningún animal fue lastimado durante la realización de este video.